Saludos, querida audiencia. Es un gusto para mí estar con ustedes en este episodio de Inversiones al Cuadrado, el podcast de Inprosa Banca de Inversión, que es un episodio realmente muy especial. Es el episodio del 25 aniversario de Inprosa Safi. Mi nombre es Andrea Mora, periodista y editora comercial en El Financiero, con quien estamos trabajando justo estas entregas, y tengo el honor de tener conmigo aquí a no solo el gerente general de Improsa Banca de Inversión, sino también al primer funcionario de Improsa Safi, don Jaime Uvilla. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Un gusto estar con ustedes. A tus órdenes. Gracias, don Jaime. Don Jaime, bueno, feliz aniversario, feliz cumpleaños. Bueno, sí, claro, sin duda. Sí, 25 años es toda una vida. Estamos celebrando, creo yo, 25 años de muchas cosas, ¿verdad? Indudablemente un episodio muy importante de la vida de un profesional que participa tiempo atrás en una idea, en un proyecto, en una posibilidad, en un momento en donde la industria de fondos era absolutamente incipiente. Teníamos tan solo 2 años y algunos meses de la aprobación y promulgación de la ley reguladora del mercado de valores, que en su última versión crea la figura de los fondos de inversión y pues cuando recibí la invitación de la presidenta actual del Grupo Financiero Improsa, doña Marianela Ortuño, por supuesto compartimos los dos ese deseo, esa aspiración, ese sueño de participar en una nueva industria, un nuevo componente del sistema financiero, muy prometedor, pero indudablemente una promesa por ver en aquel momento. Por supuesto, en aquel año y en esos primeros pasos, pues mucho entusiasmo, mucho deseo. Sin embargo, las metas se superaron varias veces, múltiples veces, para tal vez no exagerar el lenguaje, pero sin duda alguna lo que nos originalmente planteamos lo superamos y lo superamos con creces. Creamos un modelo de negocio, creamos un componente importante dentro del grupo financiero, creamos un elemento que vino a dinamizar el sector construcción, que vino a jugar un papel importante en el ciclo de vida de la inversión inmobiliaria en Costa Rica, y en algunos casos es difícil imaginarse ciertas cosas que hemos visto a lo largo de los 25 años si uno cambia o quita ese componente de la inversión inmobiliaria a través de fondos de inversión, que fue la decisión que tomamos en aquel entonces, en el año 2000. Claro, justo ahora fuera de cámaras y micrófonos hablábamos de todas esas cosas, todas esas anécdotas que pueden contarse a lo largo de 25 años. Tal vez cuénteme para contarle a la gente las anécdotas del primer año, cómo fue que empezaron, creo que aquí en los archivos de Grupo Nación, de hecho, está el primer anuncio. Entonces, cuénteme, por favor, parte de esas anécdotas del aquel 2000. Primero, creo yo, el proceso de aprobación de la estrategia empresarial, la junta directiva que teníamos en aquel entonces, creo que tomó una decisión, y perdónenme la expresión, muy valiente, porque tomamos la decisión de participar en un nicho que no existía del todo. Vamos a ver, la administración de carteras financieras existía previamente bajo la figura de los puestos de bolsa. Pero nuestra junta directiva, visionaria, con una enorme, digamos, capacidad de proyectar el futuro empresarial, creo yo, tomó una decisión muy valiosa. Dijo, la administración de carteras financieras, para quienes tengan los tamaños, las capacidades y las experiencias. Nosotros teníamos una combinación en nuestra junta entre banqueros, gente de la industria de cemento, de la construcción y de bolsa. Y dijimos, bueno, en esta
esta mezcla de conocimientos y de capital humano con el que contábamos, decidimos emprender la inversión en un fondo no financiero de carácter inmobiliario que es Gibraltar, el Fondo Gibraltar. Vamos que esa creo yo fue una decisión y recordando la junta directiva y las discusiones, me parece que tal vez ese ejercicio empresarial de no solamente definir una visión, sino ejecutarla, creo yo que, digamos, fue una experiencia sumamente valiosa, incluyéndome digamos, personalmente, participar de esas discusiones, previendo lo que podía ocurrir y que finalmente se dio, pues evidentemente a mí también me dejó una enorme enseñanza de vida. Lo segundo fue levantar el primer $1.000.000, ¿verdad? Y cerrar el primer negocio. Recuerdo que estaba en un puesto de bolsa promoviendo al Fondo Gibraltar, ya teníamos la autorización de oferta pública, estábamos contando qué íbamos a hacer, qué íbamos a comprar, y recibí la llamada de la empresa que tenía el activo inicial y que había tomado la decisión de aceptar nuestra propuesta empresarial, y era ese momento donde dejas de tener un proyecto y pasas a hacer una empresa, ¿verdad? Ya dejas la planeación, y ese momento fue muy emocionante. De hecho, recuerdo, estaba en un puesto de bolsa, no del grupo, sino de otro participante del mercado, y ciertamente me emocioné mucho, ¿verdad? Era darle vida a esa ilusión que tenía de poder liderar un proyecto, de hacer una oferta pública inicial en el sistema financiero costarricense. Salí de una empresa en donde tenía la comodidad y el confort de la cartera, era corredor de bolsa, de la cartera, de tener la certeza del salario periódico, de tener una actividad ya que había acumulado varios años, a esa incertidumbre de un proyecto, de una idea, de un deseo, de una visión, pero ciertamente todavía sin contenido. Entonces ese momento de Jaime, te aceptamos la propuesta, pongámonos de acuerdo con la fecha de compra, ya podíamos pasar al tema de levantamiento de capital porque había que hacer coincidir el levantamiento de capital con la compra del inmueble, y finalmente concurrimos el 20 de diciembre a firmar esa primera compra de $1.150.000, que me tomó 3 meses levantar ese $1.000.000, y sí, fue muy emocionante. Claro. Era poder decir, ok, ya esto no es una idea, ya empezó la empresa, ¿verdad? Ya hemos hablado bastante en otras ocasiones previo a este espacio sobre el papel de Implosa a la hora de democratizar la posibilidad de invertir. Y justo quiero preguntarle cómo se traduce esa democratización en la gente, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el papel de Implosa y cómo ha logrado traer beneficios para la ciudadanía en los últimos 25 años? Es muy valioso lo que me estás consultando. Creo que cuando asistes a las clases universitarias y estudias carrera como economía o administración de empresas, te hablan de los procesos de canalización, de el ahorro hacia la inversión y la dinamización de la economía y el crecimiento económico, y te presentan las teorías. Pero cuando esas teorías se convierten en actos de personas y las ves, y las analizas, y empezás a conocerlas. Y como, bueno, es un privilegio que he tenido por los 25 años que he participado dirigiendo la compañía, he podido constatar efectivamente cómo actos de individuos, digamos, dan vida a ese proceso de ahorro e inversión. Y ahí es donde te encontrás con un proceso fundamentalmente virtuoso y que es muy cercano a los orígenes de nuestro país, en términos de la pequeña propiedad, del pequeño empresario, de cómo el país
en sus 200 y tantos años de historia se desarrolla a través de esa concurrencia de iniciativas pequeñas, empresariales, personales, en distintos sectores de actividad. Y esto es lo que tal vez es virtuoso de los fondos, además de que sigue reproduciendo esa idiosincrasia muy propia del costarricense, que define quiénes somos como cultura y sociedad, te permite que el pequeño ahorrante, ese señor que tiene la posibilidad de ahorrar $1,000, $2,000, a lo largo de una vida empresarial, te encontrás con pensionados o profesionales que están iniciando su vida empresarial, individuos pequeños, con pequeños patrimonios, se suman y crean una capacidad de compra y de participación a través de los fondos en grandes proyectos inmobiliarios. Si tú le quitas a ese componente de la ecuación, llámese fondo de inversión, estos individuos, estos pequeños ahorrantes, no tendrían ninguna posibilidad de participar en los grandes proyectos de desarrollo inmobiliario en nuestro país. Complejos como las zonas francas, múltiples zonas francas a lo largo de estos 25 años se han desarrollado a través de la concurrencia de los fondos de inversión y te topás, ¿verdad? Incluso aquellas más avanzadas en donde te aparecen un señor pensionado con $1,000, un señor pensionado con $5,000, un profesional joven con $5,000 o $1,000 invertidos y participan de complejos en donde concurren compañías tan importantes globalmente que forman parte de los índices globales más relevantes de los mercados financieros internacionales. Emerson Electric, DHL, Amazon, en fin, una infinidad de compañías que de otra forma, si tú le quitas el componente fondo de inversión, estas personas no tendrían cómo poder participar en esos proyectos en donde concurren estas empresas y se producen estas dinámicas económicas tan importantes y que han impactado de forma tan importante. Y contando un poco la experiencia y por qué creo yo que esto, y se lo he dicho a mi jefe en varias oportunidades, se convirtió en mi proyecto de vida, te produce una gran realización, que le das contenido y sentido a lo que haces en tu vida profesional. Ya no es solamente un tema, una meta o un rendimiento, sino que creas algo que tiene una importancia para terceras personas y que crean posibilidades que de otra forma, sin tu concurso y sin lo que participaste y lograste crear, no tendría ninguna posibilidad de participar. Proyectos, te mencioné, zonas francas, centros comerciales, de los grandes y los más importantes también tienen el impacto. Proyectos de oficinas íconos en nuestro país, o proyectos industriales, o proyectos de supermercados, en fin, es una infinidad de activos que de otra forma estos individuos no podrían concurrir. Eso en forma directa. Y en forma indirecta, digamos, los ahorros de retiro de todos los costarricenses, una importante cantidad de los ahorros previsionales de los regímenes obligatorios de pensiones, también están invertidos en estos fondos de inversión y de esa forma indirecta también una enorme cantidad de costarricenses participan también a través de estos vehículos en esos proyectos inmobiliarios. Don Jaime, ahora, ¿cuáles son los retos actuales de Improsa y qué están esperando para los próximos 25, 50, 75 años? ¿Hacia dónde van? Yo creo que el grupo y nuestra área tiene, digamos, una infinidad de responsabilidades y, por supuesto, metas. Tal vez voy a señalar las más importantes. Responsabilidades
fuera de la banca estatal, en la banca privada, en el sistema financiero privado, somos de los últimos grupos financieros de capital fundamentalmente costarricense. La banca en Costa Rica se regionalizó, se internacionalizó, de manera que, digamos, experiencias empresariales costarricenses, de sello costarricenses, quedan muy pocas. Entonces, tenemos, creo yo, una responsabilidad desde el punto de vista del empresariado nacional, seguir teniendo una presencia muy activa, marcando, digamos, que sí es posible hacer banca en Costa Rica con capital costarricense. Un segundo aspecto, creo yo, es el tema ético, ¿verdad? Y no menos importante que el primero, es seguir haciendo nuestras actividades con un profundo compromiso en las normas éticas, el cumplimiento de las normas, los temas regulatorios. No es poco decir que Improsa Safi, a lo largo de 25 años bajo mi dirección, gracias a Dios, y me siento sumamente orgulloso de mencionarlo, ni siquiera ha tenido un procedimiento administrativo abierto por la Superintendencia General de Valores, menos una sanción. Somos una compañía con su récord absolutamente limpio. Y eso es mucho decir, ¿verdad? Y refleja ese compromiso que nace en los accionistas, en la junta directiva, la alta gerencia y por supuesto todo nuestro personal, comprometidos profundamente con el trabajo, con la ética. Tercero, transformarnos y modernizarnos, adaptarnos a una economía que está experimentando profundos cambios de toda naturaleza, desde los demográficos, los tecnológicos, políticos, sociales, económicos. Por supuesto, como entidad tenemos que acelerar el cambio. Y bueno, en otro podcast que hicimos recientemente, mencionaba dos compañeros del área de banca de inversión cómo estamos desarrollando nuevos productos y cómo estamos lanzando al mercado nuevos productos financieros y seguiremos en ese proceso de innovar y traer al mercado financiero propuestas de inversión innovadoras en nuevos nichos y con nuevas propuestas de valor. Creo que esa es otra de nuestras más profundas responsabilidades, innovar, cambiar y adaptarnos a estas realidades que estamos experimentando como país y como en general en el mundo. Respecto a nuestros portafolios inmobiliarios, modernizarlos igualmente, aprovechar las transformaciones del mercado inmobiliario, encontrar nuevos nichos, nuevas oportunidades. Estamos participando en una iniciativa que me parece profundamente valiosa, que va a tener, creo yo, un impacto social importante, que es la posibilidad de adaptar y transformar un complejo inmobiliario del portafolio para acondicionarlo de tal forma que el Poder Judicial pueda iniciar operaciones. Y perdóname que te insista sobre este tema, la prestación de los procesos de justicia y en la administración de la justicia es un componente esencial en nuestra democracia y en la paz social que tenemos, ¿verdad? Y si nosotros tenemos la posibilidad de facilitar, apoyar, hacerlo más eficiente, más eficaz, los sistemas de administración de justicia, pues como banca de inversión, como Grupo Financiero Improsa, estaremos, pues, por supuesto, participando activamente, ya no solamente un tema de rentabilidad privada, sino también de aporte a la sociedad para que ésta pueda evolucionar en la dirección que todos quisiéramos, ¿verdad? Profundizar la administración de la justicia, que sea pronta y cumplida y crear la infraestructura para que eso se pueda dar y, por supuesto, incidir en el tema de paz social, por supuesto, nuestra mayor
atención y nuestro mayor compromiso para participar y coadyuvar con un componente importantísimo de nuestra sociedad, que es el Poder Judicial. En fin, son múltiples temas, como te mencionaba, pero tal vez para mencionarte el último de los que quisiera rescatar el día de hoy, es esa predisposición del equipo, ¿verdad? Y también tengo que sentirme profundamente honrado del equipo con el que cuento. Esa capacidad de adaptación, ese compromiso y ese entusiasmo con el que me han acompañado a través de los años, ha hecho que estos resultados se puedan llevar a cabo, puedan ser realidad de una mejor manera. Y en eso también he sido muy afortunado, no solo por la oportunidad, sino también por haber estado acompañado por gente muy valiosa. Y don Jaime, a usted, el gerente general actual y primer funcionario de Improcesafi, al equipo que le acompaña, muchísimas felicidades en este 25 aniversario. Nosotros seguiremos de cerca para seguir informando lo que pase, como le decía, en los siguientes 25, 50, 75 años de historia del grupo. Ha sido un placer conversar con usted el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amables. Ha sido una conversación muy agradable, muy emocional, ¿verdad? También, porque al tiempo que estábamos conversando, te invaden una infinidad de momentos, situaciones, recuerdos y sí, muy emocional, indudablemente, este espacio, estos momentos. Como deben serlo, 25 años de historia que celebran hoy. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Como les decía al inicio, mi nombre es Andrea Mora, periodista y editora comercial en El Financiero, y ha sido un placer estar con ustedes en un episodio más de Inversiones al Cuadrado, el podcast de Improcebanca de Inversión. Feliz cumpleaños. Muchas gracias.